¿Qué tal? Bienvenidos a la 11ª cápsula de ajedrez geopolítico. El día de hoy no hay otra opción más que estudiar las consecuencias de los tristes atentados del pasado 13 de noviembre en París, Francia. Los sucesos de la Ciudad Luz son un hito en el devenir de la política internacional. Ciertamente, el camino que veníamos trazando ahora se ve involucrado en una serie de puntos de inflexión que es indispensable estudiar. El día de hoy iremos del nivel micro, Francia, al nivel regional, Europa, al nivel internacional, lo que esto representa para el Medio Oriente y para la distribución del poder a nivel internacional. Una pregunta que me han hecho en numerosos foros es, ¿por qué Francia? La respuesta la encontramos en el año 2010. Cuando el Reino Unido, el país que todos sabemos, aliado incondicional de Washington desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, deja su espacio vacante. El Reino Unido ahora está buscando una política exterior mucho más acorde a sus propios intereses, donde no necesariamente van hombro con los Estados Unidos. Como pasa en todo, ese vacío que queda ahí tiene que ser llenado por alguien más. Y ese rol lo ha tomado Francia. Francia, desde el año 2010, ha cerrado filas con los Estados Unidos. Pocos recuerdan, pero en el año 2011, Nicolas Sarkozy, el entonces presidente de Francia, se lanzó en una operación para derrocar a Muammar Gaddafi, presidente de Libia. Evidentemente, hay cuestiones que nos han llevado a que Francia se vea cada vez más como un protagonista en la política internacional bélica. Y obviamente, hombro con los Estados Unidos. Aquí es donde hay que utilizar una primera categoría de análisis, la guerra boomerang o la guerra de regreso. Ciertamente, a diferencia del pasado, donde la guerra se podía librar en lugares exóticos, como en Vietnam, pero ciertamente los vietnamitas no podían regresar la guerra al Estados Unidos continental, hoy, debido al mundo en el que vivimos tan globalizado, de múltiples migraciones, tan multiétnico y multilingüístico, ya es prácticamente imposible que la guerra que se libra en un lugar no regrese a su punto de origen. Si Francia estaba atacando el Medio Oriente en compañía de los Estados Unidos, era cuestión de tiempo para que la guerra se regresara a París. Situación que ya habían pasado en el 2004 los españoles con los bombazos de Madrid y los ingleses en el 2005 con los atentados al metro de Londres. Hoy le toca a Francia. Explicación: entre otras cosas que vamos a estudiar, es esa alianza con los Estados Unidos. El resultado y las consecuencias son una Francia que vive hoy como el estado policial que tanto añora la ultraderecha francesa y europea en general. La suspensión de garantías individuales, la discusión en el Parlamento francés con miras a reescribir la Constitución para darle plenos poderes de acción al jefe del Ejecutivo, el espionaje sobre la población local, nos marcan claramente que el país va cediendo en las libertades, los derechos humanos y las garantías individuales para que en nombre de la seguridad, como Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, se dedique a espiar y a controlar a su propia población. Esto es el sueño dorado de los ultraderechistas franceses, xenófobos, que ahora piden la expulsión de todos aquellos que no forman parte del concepto que tienen de lo que debe de ser Francia. El Frente Nacional, el partido de la ultraderecha francesa, encabezado por Marine Le Pen, tiene ahora el camino abierto hacia las elecciones presidenciales del 2017. Evidentemente, el mundo que está resucitando en su nacionalismo ve en esto un foco de alarma porque vienen de regreso esos discursos racistas que se creían superados del pasado. Pero no es nada más Francia. Ahorita, con el anuncio de Francia, Alemania, Suecia, Polonia, Hungría y Eslovenia en torno al cierre de sus fronteras, vemos el colapso del acuerdo Schengen. El acuerdo Schengen es el acuerdo entre europeos, entre la Unión Europea, para permitir el libre flujo de personas entre un país y otro. Eso, la libre movilidad laboral, el libre tránsito de personas, murió el pasado sábado por la madrugada. Las fronteras se han cerrado.
los países se enconchan y se envuelven en la bandera nacional para impedir, en aras y en nombre de la seguridad, el libre tránsito de personas. La Unión Europea se va desmantelando. Probablemente continúe el mercado común europeo, pero el sueño de los Estados Unidos europeos se colapsa. En la política internacional, ahora Francia empieza a cuestionar su alianza con Estados Unidos. No quiere decir que ahora lo tome de enemigo, de ninguna manera. Pero lo que está cuestionando es la utilidad del pasado año y medio, donde se sumó a las voces de Washington para bombardear al ISIS. Después de año y medio, no hubo el más mínimo avance. Eso lo hemos comentado en otras cápsulas, donde Rusia fue el único país que tomó el compromiso de luchar contra el ISIS. No porque fuera una conveniencia para el mundo y la paz. Como hemos comentado, porque Rusia necesita salvaguardar al régimen sirio y mantener su base militar de Tartosa. Eso quedó muy claro desde el primer momento. Lo explicamos aquí. Ahora bien, Francia, y después de la emergencia nacional que se ha dado, se une a los llamamientos de Putin a ponerle un hasta aquí y derrotar, acabar, eliminar al ISIS. El gran problema, y lo dijo Putin en la pasada cumbre del G20 en Turquía, es que muchos actores internacionales mencionan a Arabia Saudí, mencionan a Turquía y al mismo Estados Unidos, no quieren ver al ISIS derrotado. ¿Sí? Mantener a esta organización, tratan de utilizarla, manipularla, para que así puedan atraer a Rusia a un conflicto que pueda durar años y erosionar su poder, debilitarla y tal vez colapsarla, como sucedió con la Unión Soviética y la guerra en Afganistán. Pero aquí hay que decir otro ángulo. ¿Qué interés tiene el ISIS en esta orgía de atentados terroristas? En muchos foros se dice lo obvio: atraer el terror, generar miedo, o por ahí se dice convertir a todo el mundo al Islam. Esas son las voces poco informadas. Aquí en Ajedrez Geopolítico nos vamos al fondo de la situación. El ISIS, que es una organización que busca lo que todos, poder político y poder económico, quiere en este momento atraer a ver quién manda tropas terrestres a Siria, sí, donde el ISIS los confrontará y los destruirá. Pero esa invasión le permitirá al ISIS rehacerse, resurgir y resucitar. Un ISIS que está herido, hemos comentado, que está soltando zarpazos de león herido. Y hoy el ISIS está tratando de quién se mete a la cueva de León, para que ellos puedan hacer un llamado ante el invasor: súmense a mi causa. Tal vez no sea la mejor, pero hay que sumarse para expulsar a estos ejércitos del mundo que una vez más, como pasó en Irak, me invaden. Ese sería el plan del ISIS. Una carta desesperada, útil, y muy probablemente les funcione si alguien cae en la trampa de mandar tropas terrestres. Yo he comentado en otras cápsulas de Ajedrez Geopolítico que el proyecto de Putin es el más sano. Bombardeos aéreos de parte de la Fuerza Aérea Rusa y una incursión terrestre por parte del ejército iraní acompañado de las tropas de la guerrilla Hezbollah del Líbano. Son los que conocen el terreno, son los que tendrían el apoyo de la población local. Esa es la clave y así es como se podría acabar con el ISIS. Cualquier otra fuerza militar terrestre será destruida por el ISIS y el ISIS resucitará como fuerza militar. Eso es lo que busca. Dejémonos de estos sueños apocalípticos que se dicen por ahí. La cosa es mucho más geopolítica, mucho más material, y el tablero está puesto. Les recuerdo que nuestras cápsulas estarán lunes y jueves. Les pido que si les gusta den like y que estén atentos a la siguiente emisión de Ajedrez Geopolítico.